Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva videoclase. Hoy vamos a iniciar con el Salmo 28, verso 7. Y como podemos ver, continuamos con los salmos de confianza. El Señor es mi poderoso protector. En Él confié plenamente y Él me ayudó. Este salmo nos invita a que podamos confiar o depositar nuestra confianza plena en las manos del Señor y Él no nos va a defraudar. Muy bien, dicho esto, vamos a conocer el tema para hoy. Hoy vamos a hablar acerca del conflicto y la violencia que vivió el Perú en una época muy difícil, en la época del 80 al 2000, la época del terrorismo en el Perú. Esta época también es conocida por el Estado peruano como conflicto armado interno del Perú. También se le denomina guerra contra el terrorismo o lucha contra el terrorismo. Fue un periodo ocurrido entre 1980 y el 2000, durante la escala armada de grupos subversivos establecidos en el centro y sur del país, que buscaba derrocar el entonces gobierno peruano y establecer una forma de gobierno bajo la doctrina comunista. Muy bien, entonces es así que vamos a conocer la época del terrorismo, la violencia que generaba y qué es lo que había hecho el Estado peruano frente a esto. Muy bien. Época del terrorismo. Como vemos acá en la imagen, ¿no? Una época muy difícil. La época del terrorismo, como ya lo hemos mencionado, o del conflicto armado interno del Perú, también, como ya lo hemos mencionado, se denomina oficialmente o es denominada oficialmente por el Estado peruano como guerra o lucha contra el terrorismo. Esto hace referencia a un periodo ocurrido entre 1980 y 2000, durante el cual desplegaron sus acciones grupos subversivos que buscaban derrocar al Estado democrático, ¿no? Al gobierno existente y en su lugar instaurar, ¿no? Un Estado socialista. El inicio de este periodo se va a identificar con las primeras acciones armadas del grupo de inspiración maoísta Sendero Luminoso en 1980, el cual se agravó con la aparición del movimiento revolucionario Tupac Amaru de inspiración guevarista en 1984. Las acciones de ambos grupos subversivos se tradujeron en asesinatos, secuestros, atentados con explosivos, entre otros mecanismos que utilizaban el terror como medio para el logro de sus objetivos, motivando a su vez una violencia o una violenta respuesta por parte del Estado peruano, que en ocasiones llegó a transgredir los cauces legales. En los años 90, sin embargo, el Estado cambió su estrategia de lucha contra estas organizaciones, priorizando las acciones de inteligencia por sobre la represión aplicada por las fuerzas del orden, lográndose la captura de principales líderes terroristas, como por ejemplo Abimael Guzmán, ¿no? Que hace unos días él murió, Víctor Polay Campos y Óscar Ramírez Durán, con lo cual finalmente se alcanzó a desarticular a las dos organizaciones terroristas. La época del terrorismo en nuestro país es considerada la más brutal de la historia peruana, por el número de víctimas, ¿no? que como resultado tuvo. Según la estimación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que se conformó en el 2001 para estudiar los sucesos de este periodo, cerca de 77.552 personas habrían fallecido a consecuencia de las acciones de los grupos subversivos y de su enfrentamiento con las fuerzas del Estado, siendo la mayoría de estas víctimas campesinos, personas humildes, mendigos, así como minorías étnicas, religiosas y sexuales. Muy bien, esto entonces marcó la época del terrorismo en el Perú.
¿Cuáles fueron los antecedentes? Los grupos guerrilleros, ¿no? Los primeros brotes guerrilleros surgieron en el Perú en la primera mitad de los años 60, durante el reformismo civil moderado, cuando el movimiento de izquierda revolucionaria, grupo guerrillero, fundado y liderado por Luis de la Puente Uceda, inició sus primeros ataques en contra del Estado peruano. Sin embargo, la gran mayoría de los miembros de dicho grupo guerrillero eran inexpertos, y todos sus miembros se encontraban en pésimo estado en medio de la selva peruana. Como resultado, ¿no?, sus integrantes fueron aniquilados con facilidad por la policía y las Fuerzas Armadas. Durante estos contraataques muere en el acto su líder y fundador, y el grupo desaparece por completo. El movimiento de izquierda revolucionaria estuvo activo desde el 9 de mayo de 1962 hasta el 31 de diciembre de 1965. Algunos de sus integrantes sobrevivieron y ellos se unieron a Sendero Luminoso y otros al MRTA, al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. En los gobiernos militares, a fines de 1968, el general Juan Velasco Alvarado lideró un golpe de Estado contra, ¿no?, el entonces presidente Fernando Belaúnde Terry. Este hecho dio inicio a la dictadura militar autodenominada Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. Velasco encabezó el gobierno militar como presidente de facto, hasta 1975, cuando fue derrocado en un golpe de Estado por el general Francisco Morales Bermúdez, en el denominado Tacnazo. Debido a la creciente impopularidad del régimen, Morales Bermúdez convocó a elecciones en 1980. En 1970, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, se organizó como un grupo político maoísta en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Esta queda en la región de Ayacucho. Este grupo era liderado por Abimael Guzmán, que nació en Arequipa y era profesor comunista de filosofía de aquella institución, ¿no?, de la universidad. Guzmán se había inspirado en la revolución cultural que era liderada por Mao Zedong, evento el cual había presenciado durante su visita a China. Los miembros de Sendero Luminoso entraron en conflicto con miembros de otros grupos políticos de izquierda, al ser una de las únicas organizaciones socialistas en oponerse a las reformas sociales de Velasco, y pintaron graffiti exhortando a la insurrección contra el Estado peruano. Y es así como nacen todos estos eventos terroristas, atentados, asesinatos en contra del Estado peruano, ¿no? Todo eso va en contra y lucha contra el Estado peruano. Muy bien. También se habla del movimiento revolucionario Tupac Amaru. En 1984 empezó su propia guerra de guerrillas contra el Estado peruano. Este grupo se había formado por remanentes, como ya habíamos mencionado, que habían quedado del movimiento de izquierda revolucionaria, y se identificaba con los movimientos guerrilleros castristas en Iberoamérica. El MRTA usaba técnicas que eran más tradicionales entre las organizaciones de izquierda, ¿no?, que aquellas de Sendero Luminoso. Por ejemplo, el MRTA usaba uniformes, reivindicaba la lucha social y se quejaban de abusos contra los derechos humanos por parte del Estado, mientras que Sendero Luminoso no usaba uniformes, aborrecía la democracia y rechazaba la idea de los derechos humanos. Durante esta época, el MRTA y Sendero Luminoso entablaron combate entre ellos. El MRTA representó una parte menor de la época del terrorismo en el Perú, siendo declarado por la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación como responsable del 1.5% de las muertes acumuladas a lo largo de toda la guerra, ¿no? En su apogeo, en la parte final, se cree que el MRTA se compuso de solo unos pocos cientos de miembros. Muy bien, en este tiempo, Alberto Fujimori llega a la presidencia, ¿no? Él logra enfrentar, ¿no?, o el enfrentamiento que libró principalmente mediante ataques con bombas y asesinatos selectivos por parte de Sendero Luminoso y una facción, el Servicio de Inteligencia del Ejército. Es decir, que el grupo
se organizó un grupo llamado Grupo Colina, grupo que reunió a los grupos militares del primer gobierno de Alan García Pérez. Le respondió con el mismo método de eliminación selectiva. Fue en este contexto que se produjeron las masacres de La Cantuta, la masacre de Barrios Altos y la masacre de Santa. En esta época ocurrieron también hechos como el Holocausto, Ashaninka, perpetrado por Sendero Luminoso. De este hecho, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación calculó 6.000 Ashaninkas muertos, 5.000 desaparecidos y 10.000 desplazados. Entonces, eran épocas muy terribles. Finalmente, la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue como su nombre lo indica, una comisión encargada principalmente de elaborar un informe sobre la época del terrorismo en el Perú, en la época de 1980 al 2000, ¿no?, que vivió el Estado peruano en este tiempo. Fue creada en junio del 2001 por el presidente de transición Valentín Paniagua, convocando a diferentes miembros de la sociedad civil. Esta comisión fue presidida por Salomón Lerner Febres. En este entonces era el rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además de la investigación de la violencia terrorista de Sendero Luminoso y del MRTA, intentó profundizar en las causas de esa violencia y en la dura represión militar contra estos movimientos terroristas, que cobró principalmente víctimas civiles en ese fuego cruzado. Para ello recogió testimonio de personas, de organizaciones, de las víctimas, ¿no?, de todo este grupo que había sido afectado. El informe final de esta comisión se publicó el 28 de agosto del 2003 ante el presidente peruano en este entonces, Alejandro Toledo Manrique. Muy bien, como podemos ver entonces, la época de 1980 al 2000 fue una época muy dura, muy cruenta, muy difícil y muy terrible que los peruanos hemos vivido. Por eso auguramos nunca más volver a esta época de crisis y de violencia. Muy bien, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima.